Hey, chicos, olvídense de la imagen de Roma que les metieron con calzador en las clases de historia, columnas inmaculadas, togas dignas y discursos pomposos. Esa es la versión de Instagram. La realidad, mis amigos, es mucho más sucia, mucho más ingeniosa y, honestamente, bastante más divertida si tienes el estómago para el humor oscuro. Hoy nos vamos a sumergir en un viaje a través del tiempo que te hará cuestionar si realmente hemos progresado tanto como creemos. Vamos a desenterrar, no creerás, estos 10 trucos romanos que todavía puedes usar. Y sí, el todavía puedes usar es una advertencia, no una sugerencia. Antes de que te acomodes en tu sofá con tu botana favorita y tu bebida fría, un lujo que ya querrían nuestros amigos romanos. Baja las luces. Sí, en serio, baja las luces. Imagina que el único resplandor es el de una antorcha parpadeante en una villa llena de sombras. Ahora, ponte cómodo, pero no demasiado. Porque este viaje no es una sesión de spa, es una inmersión en un mundo donde la civilización era una capa delgada sobre el caos y donde la inventiva nacía de la necesidad más fundamental. Y mientras te preparas, hazme un favor. Dale like a este video si te gusta la idea de desenterrar el lado menos glamuroso de la historia, ese que no sale en los documentales de la BBC. Y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo este desfile de horrores y genialidades. Tu ubicación es importante, porque podríamos estar hablando de que en tu ciudad aún se usan trucos más antiguos que la invención del inodoro. Nunca se sabe. La cosa es así. Tú que me estás escuchando ahora mismo, ¿crees que durarías un día, solo un día, en la antigua Roma? Probablemente no. Tu teléfono no tendría señal. Tu agua embotellada sería una fantasía. Y la idea de un café con leche sería tan exótica como un unicornio con toga. Tú despertarías, no con el suave zumbido de tu alarma, sino con el cacareo de gallinas desorientadas o el grito gutural de un vendedor de pescado rancio. El aire que respirarías no tendría el aroma de tu suavizante de ropa, sino una mezcla embriagadora de sudor, especias exóticas y, admitámoslo, una cantidad generosa de desechos humanos. No era un spa, era la vida. Y la vida, en el Imperio Romano, no era precisamente un filtro de Instagram, pero no todo era hedor y caos. Los romanos, a pesar de sus peculiaridades higiénicas y sus gustos culinarios discutibles, eran maestros en resolver problemas, no con tecnología futurista, sino con ingenio, un ingenio brutalmente honesto. Mientras nosotros nos quejamos de que el wifi es lento o de que el aguacate está demasiado caro, ellos estaban lidiando con cosas como ¿cómo construimos un acueducto que dure 1000 años sin Google Maps? ¿Cómo mantenemos una ciudad de 1 millón de personas alimentadas sin refrigeradores? Y lo más importante, ¿cómo nos limpiamos el trasero sin papel higiénico y sin morir de una infección en el proceso? Sí, esas eran las grandes preguntas. ¿Y las respuestas? Bueno, las respuestas son la razón de este video. Son soluciones tan crudas, tan directas y a veces tan repugnantes que te harán reír y encoger el estómago al mismo tiempo. Piensa en ellos como los life hacks originales, solo que con menos tutoriales de bricolaje y más riesgo de contraer una enfermedad intestinal mortal. Verás que, bajo toda la pompa imperial y los desfiles triunfales, los romanos eran unos pragmáticos de la supervivencia. No les importaba la elegancia si la solución funcionaba. Y eso, damas y caballeros, es algo que podemos y debemos aprender de ellos. O al menos, agradecer que ya no necesitamos hacerlo. Aquí no vamos a romantizar nada. Olvídate de los baños de leche de burra y los banquetes con uvas peladas por esclavos. Vamos a entrar en la trastienda, en los callejones oscuros, en las cloacas donde la verdadera Roma se manifestaba. Vamos a oler los olores, a sentir la aspereza de sus herramientas y a entender la lógica retorcida detrás de sus trucos, porque la historia es mucho más que fechas y nombres. Es la vida en toda su gloriosa y a menudo nauseabunda realidad. Este guión está diseñado para que sientas cada detalle, para que casi puedas palpar la arena de la arena,
el frío de una noche sin calefacción central, o el sabor agrio de algo que no querrías probar. Y en cada giro, en cada revelación, habrá una pizca de humor, un humor ácido, cínico, que te hará soltar una carcajada incómoda y quizás te haga dudar de tu propia modernidad, porque al final del día, los problemas humanos son bastante constantes. Las soluciones son lo que varían, y en el caso de los romanos, esas soluciones eran, a falta de una palabra mejor, geniales en su brutalidad. Así que, respira hondo. Prepárate para que tu visión del Imperio Romano se desmorone como un edificio mal cimentado, porque lo que vas a escuchar no es historia, es una lección de vida. Una lección de vida que te hará apreciar tu inodoro con cisterna y tu papel higiénico de 3 capas como nunca antes. Y quizás, solo quizás, te haga pensar en qué trucos del siglo XXI estamos usando hoy que, dentro de 2000 años, harán que la gente se ría de nosotros. Te reto a que me cuentes en los comentarios cuál crees que será. Yo tengo un par de ideas. Muy bien, mis intrépidos exploradores del pasado, ya que estamos aquí, sumergiéndonos hasta el fondo en las entrañas de la Roma antigua, es hora de abordar una de esas verdades incómodas que la historia oficial prefiere barrer bajo la alfombra de mármol. Me refiero, por supuesto, a la higiene personal. Olvídense de los geles antibacteriales, de las toallitas húmedas con aroma a bebé y por el amor de todos los dioses, olvídense del papel higiénico. Porque si crees que tus problemas con el rollo de papel se acaban en la oficina cuando está vacío, prepárate para un nivel de existencialismo intestinal que te dejará sin aliento. El primer truco romano que te hará agradecer cada átomo de tu existencia moderna es el infame Xylospongium. Suena a hechizo de Harry Potter, ¿verdad? Pues no, amigo. Es mucho, mucho peor. Imagina esto. Tú, un ciudadano romano de a pie, acabas de usar la letrina pública. Sí, pública. Sin puertas, sin privacidad. Unos agujeros alineados sobre un canal de agua corriente, donde hacías tus necesidades codo a codo con un senador o un gladiador con resaca. El olor, era el aroma de la comunidad en su máxima expresión. No era precisamente una experiencia olfativa para recordar con cariño, pero era funcional. Pero la pregunta del millón, la que te quita el sueño si eres una persona mínimamente civilizada, es ¿cómo se limpiaban? Aquí es donde entra nuestro protagonista, el Xylospongium. Visualiza una esponja natural sujeta al extremo de un largo palo de madera. Sí, un palo. Ahora, respira hondo. Esta herramienta se encontraba en un cubo con agua salada o, a veces, con vinagre. Y se compartía. Lo escuchaste bien. Se compartía. Era el equivalente romano del jabón de manos comunitario en un baño público de estación de autobuses, pero para un propósito mucho más íntimo y, francamente, aterrador. Tú lo usabas, lo enjuagabas un poco en el cubo, en ese cubo que ya había sido usado por 20 personas antes que tú, y lo dejabas para el siguiente desafortunado. ¿La lógica? El agua corriente bajo los asientos se llevaba los desechos, y la esponja con palo era suficiente para el resto. La próxima vez que te quejes de la suciedad en el baño de un centro comercial, recuerda que, al menos, no estás compartiendo una esponja en un palo. Y si alguna vez te sientes tentado a probar esta solución ecológica en tu próxima acampada, por favor, detente, por la humanidad. Pero esperen, que la cosa se pone aún más refrescante. ¿Sabías que los romanos tenían un secreto milenario para la limpieza que hoy nos haría correr despavoridos? Me refiero al uso de la orina fermentada. Sí, la orina. La tuya, la mía, la de tu vecino, la de todos. El amoníaco que se forma en la orina al fermentar es un agente limpiador sorprendentemente potente. Y los romanos, en su infinita sabiduría pragmática, lo sabían. Los fullones, que eran como las lavanderías de la época, recolectaban la orina de los urinarios públicos y de los hogares. Imagina la escena, carretas llenas de orina, transportando su tesoro por las calles de Roma. El olor,
El olor debe haber sido una sinfonía de efluvios. La usaban para blanquear y desengrasar las togas. Metían las prendas en cubas con orina y las pisaban para que el detergente natural hiciera su efecto. Así que, sí, esa toga blanca impoluta que ves en las películas de Hollywood probablemente olía a una mezcla de sudor, lana y pis. No era precisamente el aroma a frescura de primavera. Y si creías que eso era todo, prepárate. Algunos romanos, en su búsqueda por la blancura dental, también se enjuagaban la boca con orina fermentada. El amoníaco ayudaba a blanquear los dientes y a limpiar las encías. La próxima vez que veas un anuncio de pasta dental con esa sonrisa de porcelana, piensa que la alternativa histórica implicaba un enjuague bucal que, si lo probaras hoy, te garantizo una cita inmediata con tu odontólogo y, posiblemente, con un psiquiatra. Este es el nivel de trucos con los que vivían. ¿Tú serías capaz de hacer gárgaras con tu propia orina por una sonrisa más blanca? Responde en los comentarios, pero no te presiones. La honestidad puede ser brutal. Y ya que estamos sumergidos en el fascinante mundo de la higiene poco convencional, pasemos a un ritual diario que te hará apreciar tu ducha caliente y tu esponja suave. Los romanos, tras un ejercicio vigoroso o simplemente como parte de su rutina de baño, no usaban jabón como lo conocemos. En su lugar, se untaban el cuerpo con aceite de oliva. Sí, el mismo aceite que hoy usas para tu ensalada gourmet. Lo esparcían por todo el cuerpo, mezclándose con el sudor, la suciedad y las células muertas de la piel. Luego, tomaban una herramienta curvada de metal o hueso llamada estrigil. Esta era como una espátula. Con ella, raspaban vigorosamente el aceite, la suciedad y la piel muerta de su cuerpo. Era una especie de exfoliación extrema. Imagina la sensación: el aceite espeso, el sudor frío y luego el filo de metal raspando tu piel, arrastrando todo a su paso. No era un momento de relajación, sino un acto de purificación brutalmente eficiente. Se sentían limpios después, sí, pero la imagen mental es un poco menos apetecible que un baño de burbujas. Algunos incluso usaban una mezcla de aceite con arena o ceniza para un exfoliante extra. Así que, si alguna vez te quejas de que tu crema hidratante es demasiado grasa o que tu exfoliante de café es un poco áspero, piensa en el romano promedio rasgándose la piel con un strigil después de un día de trabajo. Y agradece que la modernidad nos ha regalado la espuma, el aroma a lavanda y, lo más importante, el no tener que rasparnos literalmente la piel. ¿Estarías dispuesto a cambiar tu ducha diaria por un buen raspado con un estrigil? Sé sincero contigo mismo. Estos primeros trucos nos dan una idea clara de que la vida romana no era solo banquetes y filosofía. Era pragmatismo en su estado más crudo, donde la función superaba con creces a la delicadeza. Y es fascinante, ¿no crees? Ver cómo la necesidad agudiza el ingenio, incluso si ese ingenio nos produce un escalofrío en la espalda. Pero hey, al menos funcionaba. Sus cloacas no se atascaban por culpa de las toallitas húmedas desechables y, sorprendentemente, las plagas no los aniquilaron por culpa de una esponja compartida. O no solo por eso. Muy bien, aventureros de lo incómodo, después de un buen lavado al estilo romano, es hora de levantar la vista del retrete comunal y admirar algo realmente monumental, la ingeniería romana. Sí, esos tipos que no se lavaban los dientes con pasta de menta, construyeron cosas que siguen en pie mientras tu casa de ladrillo se agrieta con el primer temblor. Hablamos de una durabilidad que roza lo sobrenatural y que esconde un truco tan simple como desolador para nuestros estándares modernos. Nuestro siguiente truco es el cemento romano, también conocido como opus caementicium. No es una técnica para cementar una relación tóxica, aunque a veces me pregunto si no la usaban para eso también. Es la razón por la que sus anfiteatros, templos, puentes y acueductos se ríen en la cara del tiempo, mientras tu edificio recién construido ya necesita una reforma. El secreto no estaba en la tecnología de punta, sino en la paciencia brutal y la ceniza volcánica. Imagina esto:
Ellos mezclaban cal viva, agua y puzzolana, una arena volcánica que reaccionaba con el agua y la cal para crear un material increíblemente resistente, incluso bajo el agua. Pero aquí viene la parte que te deprime. Este cemento no fraguaba rápido. Se curaba lentamente, durante años, incluso décadas, fortaleciéndose con el tiempo, como un buen queso añejo o una venganza bien planeada. La ironía es aplastante, ¿no crees? Hoy tenemos supercemento de fraguado rápido, impresoras 3D para casas y drones para supervisar obras. Y aún así, nuestras construcciones a menudo se caen a pedazos antes de que terminen de pagar la hipoteca. Los romanos, con sus cálculos manuales y su paciencia infinita, construían para la eternidad. La próxima vez que veas un puente romano de 2000 años que aún soporta el tráfico y luego pases por un bache en tu calle que se abrió la semana pasada, te darás cuenta de la broma pesada que la historia nos ha jugado. ¿Y cuál es la lección? Que a veces, lo lento es lo más duradero, o que simplemente no tenemos la ética de trabajo de un romano al que le importaba que su obra trascendiera a la vida, o a la muerte, o a lo que fuera. Cuéntame en los comentarios, ¿qué cosa de tu vida te gustaría que tuviera la durabilidad del cemento romano? Yo voto por la batería de mi celular. Ahora, pasemos de los cimientos a los caminos que unían un imperio, las vías romanas. Este es el truco 5. No eran simplemente caminos de tierra, eran autopistas de su tiempo, construidas con una obsesión militar por la eficiencia y la durabilidad. Piensa en la M40, pero hecha por legionarios con picos y palas, bajo el sol abrasador. Capas y capas de piedra, grava y arena, diseñadas para el paso de legiones, carros de guerra y sí, también de pobres diablos cargados con mercancías. Tú, viajero romano, te enfrentarías a kilómetros de camino empedrado, diseñado para ser recto, eficiente, implacable. No había atajos para la pereza. Pero no te equivoques, viajar por una vía romana no era un paseo por el parque. Era una aventura brutal. Tú sentirías el traqueteo incesante de la carreta, el polvo levantándose con cada paso de las mulas, la constante amenaza de bandidos que se escondían en los bosques aledaños, esperando una oportunidad para aligerarte la carga y la vida. No había áreas de servicio con gasolineras ni tiendas de conveniencia. Si tenías suerte, encontrarías una mansio o una caupona, algo así como una posada de carretera, donde podrías dormir en una litera dura, comer algo dudoso y, con suerte, no ser apuñalado por un forastero. El humor aquí reside en la comparación con nuestros atascos de tráfico y las quejas por la mala señal de GPS. Ellos tenían caminos que duraban milenios. Nosotros tenemos aplicaciones que te pierden en el barrio. Y lo más peligroso de su viaje no era el tráfico, era un tipo con una daga detrás de un arbusto. ¿Qué preferirías? ¿Un atasco infernal en la hora pico o un viaje a pie por una vía romana con el riesgo constante de ser asaltado? Piénsalo bien antes de responder. Y finalmente, para redondear esta tríada de ingenio masivo, hablemos del agua y el truco 6, los acueductos y el sistema de alcantarillado romano, coronado por la mítica cloaca máxima. Si te quedaste asqueado con la orina y la esponja, esto te hará levantar una ceja. Los romanos, los mismos que compartían un limpiador anal, eran maestros en llevar agua limpia a sus ciudades y evacuar las aguas residuales. Construyeron acueductos monumentales que desafiaban la gravedad, trayendo agua fresca de las montañas a fuentes públicas, termas y algunas casas privadas. Era una obra de arte y de ingeniería, una red de vida que alimentaba una metrópolis. Pero la otra cara de la moneda era la cloaca máxima. Sí, esa inmensa alcantarilla que aún hoy drena parte de Roma. Era un prodigio de la ingeniería sanitaria para la época, diseñado para llevar los desechos y las aguas pluviales lejos de la ciudad, directamente al río Tíber. Imagina el olor que emanaría de esas profundidades, el sonido constante del agua sucia corriendo bajo tus pies y la vida subterránea de ratas y, probablemente, algunas criaturas mutantes que se habían adaptado a ese ambiente particular. Es una prueba de que los romanos eran pragmáticos hasta la médula. Si podías llevar agua limpia y luego deshacerte de la sucia,
¿Qué importaba si el proceso intermedio era un festival de miasmas? La higiene personal era una cosa, la higiene pública era otra, y en esta última eran campeones. Tus problemas con el drenaje atascado o el agua cortada parecen insignificantes al lado de una civilización que construyó el equivalente a un sistema de alcantarillado moderno. Hace 2000 años. Es para reflexionar sobre dónde demonios perdimos esa habilidad. Así que la próxima vez que pises una calle y no te hundas en un lodazal de desechos o que abras el grifo y salga agua potable, dedica un segundo a los romanos. A esos genios que combinaban la elegancia de un arco triunfal con la pragmática brutalidad de un sistema de cloacas que olía a infierno. Su legado no es solo piedra y mármol. Es una lección de que la verdadera grandeza a veces se esconde en los detalles más asquerosos y funcionales de la vida. ¿Qué crees que será de nuestra infraestructura en 2000 años? ¿Seguirán funcionando nuestras tuberías de PVC o el cemento de nuestras carreteras? Déjame tu apuesta en los comentarios. Muy bien, valientes espectadores que aún no han salido corriendo gritando por desinfectante de manos. Si lograron superar el trauma de la esponja compartida y la orina multiusos, es hora de abordar un tema que nos concierne a todos: la salud. Porque, seamos honestos, todos nos enfermamos. Y mientras tú corres a la farmacia por un ibuprofeno o al médico por una receta, el romano promedio tenía un enfoque diferente. Nuestro séptimo truco es la medicina romana, y aquí la cosa se pone interesante. Por un lado, tenían cirujanos bastante hábiles, con herramientas que te harían pensar en una película de terror, pero que eran sorprendentemente funcionales para su época. Podían realizar amputaciones, suturar heridas y hasta hacer trepanaciones, agujeros en el cráneo para liberar presiones o, supuestamente, espíritus malignos. Imagínate a ti mismo, un legionario con una flecha clavada en el muslo, en medio de una campaña. No hay anestesia general, ¿eh? Quizás un poco de opio o vino para aturdirte, pero sentirías el metal frío y el dolor punzante mientras el cirujano, con sus manos expertas y su rostro impasible, trabajaba. La frase «aprieta los dientes» cobraba un significado literal. La supervivencia dependía de tu umbral del dolor y de la suerte de que tu cirujano no estuviera de resaca. Pero la cosa no terminaba ahí. Para dolencias internas o males misteriosos, la medicina romana a menudo recurría a métodos que hoy nos parecen, bueno, casi tan peligrosos como la enfermedad misma. Se utilizaban sanguijuelas para sangrar a los pacientes, creyendo que eliminaban los malos humores. Sí, te ponían un bicho chupador de sangre en la piel para curarte el dolor de cabeza. Luego estaban las pócimas con ingredientes que te harían dudar de la cordura del boticario. Bilis de animales, excrementos de varias especies e incluso plomo. Sí, el plomo, ese metal tóxico que hoy evitamos a toda costa, se usaba en cosméticos, en la elaboración de vino, para endulzarlo aunque te matara lentamente, y, sí, en algunos medicamentos. La idea de que una cura pudiera matarte más rápido que la enfermedad era una realidad muy romana. Así que la próxima vez que te quejes del sabor amargo de tu jarabe para la tos, piensa en el pobre romano que se bebía una infusión con heces de cabra y plomo, y agradece que la única purga que haces es la de tu lista de contactos en redes sociales. ¿Cuál crees que era el peor ingrediente médico romano? Deja tu macabra apuesta en los comentarios. Y ya que hablamos de cosas que te hacen daño por dentro, pasemos al garum. Este es el truco 8. Prepara tus fosas nasales imaginarias, porque si crees que el olor a pescado es fuerte, no has olido el garum. Esta era la salsa universal de los romanos, su equivalente al ketchup o la salsa de soja. Estaba en todo, desde platos de carne hasta postres. ¿Y cómo se hacía? Agárrate. El garum se producía fermentando pescado entero o sus vísceras, intestinos, branquias, sangre, con sal, bajo el sol abrasador, durante semanas o meses. Imagina montones de pescado pudriéndose lentamente en grandes tinajas al aire libre. El aroma... el aroma era legendario.
un potente olor a pescado fermentado y rancio que impregnaba las zonas de producción. Se dice que algunas fábricas de garum fueron ubicadas lejos de las ciudades por razones obvias de olfato público. El resultado era un líquido ámbar, salado y umami, que los romanos consideraban una delicia. Lo usaban como condimento principal. Lo mezclaban con vino, con agua, con aceite. Era el sabor de Roma. Tú, comensal romano, no concebirías una comida sin ese toque salado y penetrante de pescado fermentado. Hoy, nosotros tenemos especias de todo el mundo y la posibilidad de elegir entre 1000 aderezos. Ellos tenían garum, y no estoy seguro de que eso sea una ventaja. Es la prueba de que el ingenio humano para hacer que algo sabroso salga de algo repugnante es atemporal. ¿Estarías dispuesto a ponerle garum a tus tacos o a tu pizza? Piensa en ello la próxima vez que le pongas extra de picante a tu comida. Al menos, el picante no huele a pescado descompuesto. Finalmente, hablemos del ocio y la interacción social de una manera muy romana con el truco 9. Los baños públicos, o termas. Ah, las termas. El corazón de la vida social romana. Un lugar donde podías ir a limpiarte, hacer ejercicio, socializar, cerrar negocios, leer y, sí, cotillear. Eran complejos gigantescos, con salas calientes, caldarium, templadas, tepidarium y frías, frigidarium, gimnasios, bibliotecas. Parecían un resort de lujo. Te sumerges en el agua caliente, sintiendo el vapor envolverte, los ruidos de la gente charlando y riendo alrededor. La idea de la relajación es tentadora, ¿verdad? Pero seamos honestos, había un lado oscuro. La higiene en las termas, a pesar de la inmensa cantidad de agua utilizada, era comunal. El agua se cambiaba, sí, pero no con la frecuencia que lo harías en tu piscina privada. Imagina cientos de personas, con todo tipo de afecciones cutáneas, sudor y residuos del estrigil, compartiendo la misma agua. Las enfermedades de la piel eran sorprendentemente comunes entre los visitantes asiduos. Además, la falta de privacidad era absoluta. No había taquillas individuales ni cabinas para cambiarse. La gente simplemente se desvestía y se movía desnuda entre las salas. Era una experiencia liberadora para ellos, pero para ti, acostumbrado a tu burbuja personal, sería un choque cultural mayúsculo. No era solo un lugar para lavarse, era un caldo de cultivo para la conversación y posiblemente para las bacterias. La próxima vez que te quejes de la aglomeración en la piscina pública o de la falta de privacidad en el gimnasio, recuerda que los romanos lo hacían a lo grande, con menos cloro y mucha más piel al descubierto. ¿Te atreverías a sumergirte en las termas romanas? ¿O eres de los que prefieren el gel antibacterial? Deja tu respuesta en los comentarios. Estos trucos nos muestran que la grandeza romana era a menudo una mezcla de avances monumentales y prácticas que hoy nos harían cuestionar su sensatez, pero funcionaba para ellos. Y nos hace pensar, ¿qué de nuestras comodidades modernas consideraremos barbárico o asqueroso dentro de 2000 años? Muy bien, mis compañeros de travesía temporal, ¿pensaban que la vida romana era solo suciedad y cemento inmortal? Para nada. También había gastronomía, y con ella, el sempiterno problema de cómo evitar que la comida se pudriera antes de que pudieras comértela. Porque no tenían el ruidoso pero confiable invento que ronronea en tu cocina. Y este es el truco número 10, una lección de pura logística y persistencia. Hablamos de la cadena de frío romana. Sí, cadena de frío, pero sin electricidad, sin camiones refrigerados y, francamente, con mucho más sudor y riesgo de congelación. Para mantener ciertos alimentos frescos o para disfrutar de una bebida fría en el abrasador verano romano, tenían que traer nieve y hielo de las montañas. Imagina la Odisea. Legiones de esclavos o trabajadores libres, con sus mulas y sus carros, ascendiendo las laderas escarpadas de los Apeninos o los Alpes. Sentirías el frío cortante del aire en la cima, el crujido de la nieve bajo tus sandalias y la brutalidad de picar bloques de hielo gigantescos. Luego, la interminable bajada
cuidando que el preciado cargamento no se derritiera antes de llegar a la ciudad. Una vez en Roma, esta nieve y este hielo no iban a tu congelador. Se almacenaban en pozos subterráneos aislados, cubiertos con capas gruesas de paja, tierra y ramas. Tú descenderías a esas cavidades oscuras y húmedas, sintiendo el gélido aliento del invierno en pleno agosto. Era una operación logística monumental, digna de un genio militar. Todo para poder tener un trozo de carne más o menos fresco, o para enfriar el vino en una fiesta. La próxima vez que te quejes de que tienes que ir al supermercado porque te quedaste sin hielo o que tu refrigerador hace un ruido raro, piensa en el romano que tuvo que mover una montaña de nieve para su cóctel nocturno y reza para que la electricidad nunca falte en tu vida. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un cubo de hielo si supieras el esfuerzo inhumano que conllevó? Sé sincero, pero Roma no solo se construyó con ingenio y hielo, se mantuvo con una estrategia social tan brillante como cínica: el pan y circo. Este no es un truco para usar en tu casa, sino para entender cómo se controla a las masas. Este es el gran secreto de la estabilidad imperial, la anestesia social más efectiva jamás inventada. Para el ciudadano romano común, la vida podía ser dura: epidemias, pobreza, impuestos, la constante amenaza de invasiones y los olores que ya describimos. Pero los emperadores tenían una fórmula infalible para mantener a la población contenta y, sobre todo, distraída de sus miserias y de las decisiones políticas cuestionables: comida gratis y espectáculos brutales. Tú, como plebeyo romano, te despertarías un día sabiendo que hoy hay reparto de grano gratuito. Harías fila, sentirías el empujón de la multitud, el murmullo de la gente ansiosa por asegurarse su ración diaria de pan. Esta era la parte del pan: asegurarse de que nadie muriera de hambre en las calles de la capital, al menos no en masa, para evitar disturbios. Simple y efectivo. Una panza llena es una panza menos propensa a la revolución. Pero la verdadera magia estaba en el circo. Piensa en los gladiadores. No eran solo hombres luchando, eran estrellas, héroes, figuras mediáticas de su tiempo. Tú te sentarías en las gradas del Coliseo, sintiendo el sol en tu cara, el rugido de la multitud en tus oídos, el olor a sudor, sangre y la arena humedecida por lo que te imaginas. Verías hombres enfrentarse a la muerte, a fieras salvajes, en un ballet macabro de violencia y entretenimiento. Escucharías el choque del metal, los gritos de agonía, el clamor del público sediento de más. Era una descarga de adrenalina colectiva. La muerte era parte del espectáculo, y mientras tú te emocionabas con cada golpe, olvidabas que tu techo goteaba, que tu senador era corrupto, o que el precio del vino se había disparado. Luego estaban las carreras de cuadrigas en el Circo Máximo. Siente el viento en tu cara, el polvo levantado por miles de caballos a galope tendido, el estruendo de los carros de madera y las ruedas girando a toda velocidad. El peligro era real, las volcaduras eran frecuentes, los jinetes eran héroes o cadáveres en cuestión de segundos. La multitud enloquecía, gritaba, apostaba y se olvidaba de todo lo demás. Era el reality show extremo de la antigüedad, sin guiones ni censura. Este truco, el de pan y circo, es quizás el más relevante para nosotros hoy. No tenemos gladiadores luchando a muerte, pero ¿qué hay de nuestros reality shows? ¿De las redes sociales que nos enganchan durante horas? ¿De las noticias que nos indignan una y otra vez mientras los problemas reales se cocinan a fuego lento? Las formas cambian, pero la estrategia de distracción masiva sigue siendo una herramienta poderosa. Ellos ofrecían sangre y sudor. Nosotros, dramas de famosos y peleas en Twitter. La esencia es la misma: mantenerte entretenido y no pensando demasiado. ¿Crees que somos inmunes a nuestro propio pan y circo moderno? ¿O qué es lo que más te distrae de la realidad hoy en día? Piensa bien tu respuesta. Hemos recorrido un largo camino, desde las esponjas compartidas hasta el control de masas.
Estos trucos romanos nos muestran una civilización increíblemente práctica, dispuesta a lo que fuera para funcionar y sobrevivir, aunque eso implicara comprometer la higiene, la comodidad o la moral. Nos han revelado un ingenio que, a pesar de su brutalidad, nos hace reflexionar sobre nuestra propia evolución. ¡Fantástico! Hemos desenterrado secretos que la mayoría de los libros de texto ignoran, y hemos olido, sentido y, metafóricamente, probado la esencia de la antigua Roma. Si tu estómago no se ha revuelto y tu cerebro no ha estallado de fascinación y asco a partes iguales, entonces no estabas prestando suficiente atención. Ahora es momento de atar todos esos cabos sueltos, de ver el patrón en el caos y de entender por qué estos trucos romanos, por muy antiguos y bizarros que sean, siguen siendo, en cierto modo, alarmantemente relevantes. Hemos viajado a través de las cloacas apestosas, hemos sentido el frío del hielo traído de montañas lejanas. Hemos evitado las sanguijuelas y hemos sentido el rugido de la multitud en el Coliseo. Hemos visto una civilización que con sus togas y su latín pomposo era tan pragmática y, a veces, tan grotesca como la nuestra. ¿Y cuál es la gran lección de todo esto, aparte de que deberíamos valorar cada trozo de papel higiénico que usamos? La verdad, mis amigos, es que los romanos nos dejaron más que ruinas y lecciones de gramática. Nos dejaron un espejo, nos mostraron que, bajo la capa de tecnología y las comodidades modernas, la naturaleza humana sigue siendo la misma. Seguimos buscando la forma más eficiente, aunque a veces asquerosa, de resolver nuestros problemas. Seguimos necesitando agua limpia, caminos duraderos, comida que no te envenene y, sobre todo, distracciones que nos hagan olvidar que el mundo es un caos. Ellos lo hacían con orina fermentada y gladiadores. Nosotros lo hacemos con detergente ultraconcentrado y series de streaming que devoramos sin piedad. La evolución es más sobre las herramientas que sobre la esencia humana, ¿no creen? Piensen en el cemento romano, una paciencia milenaria para una durabilidad eterna. Nosotros, en nuestra prisa moderna, construimos para lo inmediato, para la obsolescencia programada. ¿Será que hemos perdido la fe en el futuro, esa visión a largo plazo que permitía a un romano construir algo que no vería terminado, pero que sus nietos usarían? ¿O será que simplemente somos demasiado impacientes para esperar 200 años a que un edificio se asiente? Es una pregunta que te deja con un sabor amargo, como el garum rancio. Nos quejamos de la calidad, pero exigimos velocidad. Y la velocidad, como los romanos sabían, a veces viene con un precio que pagamos mucho después. Y no olvidemos el glorioso pan y circo. Si alguna vez dudaron del poder de la distracción, Roma es su maestro. Nos reímos de ellos por su brutalidad, por su falta de sutileza en el control de masas. Pero, ¿somos tan diferentes? Tú, que pasas horas en redes sociales, devorando dramas ajenos, o viendo reality shows que te hacen sentir superior, no estás participando en tu propia versión del circo. ¿No es la indignación online una forma de gladiadores modernos, donde la gente se desgarra verbalmente por puntos de vista y likes? La arena ha cambiado, de arena a píxel, pero la necesidad de entretenernos hasta el punto de la desconexión sigue siendo la misma. Y eso, mi querido espectador, es un truco que las élites han usado desde siempre y que tú, sin darte cuenta, ayudas a perpetuar cada vez que haces scroll. Al final, estos trucos romanos no son solo curiosidades históricas. Son un recordatorio cínico y brillante de que la humanidad es un bucle, una espiral donde las soluciones cambian. Pero los problemas y, más importante, las respuestas subyacentes a la supervivencia y al control, se repiten. Nos muestran que el progreso no es una línea recta, sino un zigzag extraño, donde a veces avanzamos en tecnología y retrocedemos en sabiduría pragmática. Nos hace cuestionar si nuestras comodidades actuales nos han vuelto blandos, menos resilientes o simplemente más ingenuos ante las verdades duras de la vida. Hemos llegado al final de este viaje.
Si esta inmersión en el lado oscuro y brillantemente ingenioso de Roma te ha hecho pensar, si te ha provocado una risa incómoda o una nueva apreciación por el papel higiénico, entonces mi misión está cumplida. Y si te ha gustado esta exploración de la historia contada sin filtros, con un toque de humor negro y la verdad desnuda, no te quedes solo con el asco y la fascinación. Únete a la comunidad de mentes curiosas y desquiciadas. Asegúrate de darle al botón de me gusta y, lo más importante, sigue el canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en las profundidades de lo ridículo, lo asombroso y lo perturbador de la historia. Te prometo que siempre tendremos algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber. Ahora, después de todo esto, piénsalo. ¿Cuál de estos trucos romanos, por muy asqueroso o brutal que sea, crees que dice más sobre la verdadera naturaleza humana que cualquier lección de historia pulcra? Déjame tu reflexión más cínica en los comentarios.